Sean bienvenidos todas y todas. Mi nombre es Luis Carlos Vega Altamirano y junto a mi compañera Odette Loaiza Sánchez, ambos asesores del Departamento de Apoyos Educativos para el Estudiantado con Discapacidad, vamos a tener a cargo la presentación del protocolo sobre la protección sociosanitaria de las personas funcionarias con discapacidad del Ministerio de Educación Pública ante la emergencia sanitaria por COVID-19. Es importante, antes de dar inicio, recordar el objetivo de este protocolo, el cual es el de establecer las medidas sanitarias y condiciones necesarias de protección sociosanitarias para las personas funcionarias con discapacidad del Ministerio de Educación Pública ante la emergencia sanitaria por COVID-19. Seguidamente, damos inicio a la presentación de las condiciones técnicas y administrativas contenidas en este protocolo. Le damos el pase a la compañera Odette Loaiza Sánchez para que dé inicio con las mismas. Gracias, Luis Carlos. Iniciamos con las disposiciones generales para el ejercicio de las labores de las personas funcionarias con discapacidad ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, las cuales se han establecido con el fin de poder asegurar el derecho de las personas funcionarias con discapacidad al desarrollar sus labores, ya que se considera este grupo como prioritario al momento de organizar la continuidad del proceso educativo en los diferentes centros laborales. Lo anterior, cumpliendo adecuadamente con todos los protocolos sanitarios vigentes. Vamos a ir enumerando las disposiciones de la misma manera en que se encuentran en el documento establecido. Iniciamos con la disposición 1.1, donde se menciona que la jefatura debe encargarse de realizar todas las gestiones pertinentes y necesarias para poder involucrar a las personas funcionarias con discapacidad en los procedimientos relacionados con la gestión inclusiva del riesgo, a saber, la preparación, prevención, atención, mitigación y recuperación, asimismo como en la aplicación de los protocolos sanitarios. De igual manera, resulta fundamental el informar sobre aquellas acciones afirmativas que se han dirigido a las personas con discapacidad y que se han implementado en el centro de trabajo, con la finalidad de poder incluirlas en procesos consultivos para la toma de decisiones contextualizadas. Para este fin, pueden apoyarse en los gobiernos estudiantiles, en las juntas de educación y administrativas, en el Comité Institucional para la Gestión del Riesgo. La disposición 1.2 indica que es necesario asegurar la orientación sobre la ubicación de los lavatorios, los cuales deben encontrarse en lugares accesibles, próximos a las circulaciones principales del centro laboral. Se destacan algunas especificaciones, como por ejemplo, que deben tener cachera eléctrica con sensor de movimiento o bien cachera con accionamiento de palanca manual. Asimismo, es necesario que se considere una altura estándar que permita su uso adecuado por parte de toda la comunidad, incluyendo personas usuarias que utilizan productos de apoyo para movilizarse, personas de baja estatura u otros. En relación con la disposición 1.3 acerca de los dispositivos de higiene como el jabón, alcohol en gel, papel, basureros y otros, estos deben colocarse en un lugar fijo para que permita su fácil ubicación. Por otro lado, se destaca que deben estar rotulados en formatos accesibles en la parte superior. Para ello puede utilizarse cinta adhesiva para etiquetas braille, letra Arial 24 y en negrita. Asegurar asimismo que el fondo del dispensador de jabón o alcohol en gel
haga un contraste con el mismo. Por ejemplo, si el dispensador es claro, que el fondo donde se ubica sea oscuro o viceversa. Por otro lado, que se cuente con cinta adhesiva negra antiderrapante, como señales táctiles, las cuales pueden estar ubicadas en el piso debajo de los dispensadores y alrededor de los lavatorios. Esto para que se permita identificarlos fácilmente. En caso de que se realice una reubicación de estos dispositivos, los mismos deben informarse a todas las personas funcionarias del centro laboral, de tal manera que se garantice que la persona pueda ubicarlos con total autonomía, seguridad y confortabilidad. En la disposición 1.4 se menciona que la jefatura se asegurará de que las personas funcionarias con discapacidad que utilizan productos de apoyo, tales como sillas de ruedas, andaderas, muletas, bastones, equipo electrónico u otros, o animales de asistencia, realicen la limpieza frecuente de sus dispositivos. Para ello es importante que cuenten o con suministros propios para el autocuidado o de igual manera hacer uso de los suministros de limpieza que se encuentran disponibles en el centro de trabajo. En la disposición 1.5 se indica que la jefatura deberá instruir la frecuente limpieza de los pasamanos, apagadores y agarraderas, ya que estos son de uso continuo por parte de las personas funcionarias con discapacidad. En relación a la disposición 1.6, se indica que la Junta de Educación o Administrativa, o bien la instancia que se encargue de los recursos financieros del centro laboral, gestiona los presupuestos y realiza las condiciones necesarias para el suministro de equipos de protección personal, de tal manera que se garantice la disponibilidad de estos para su desinfección, de acuerdo con las recomendaciones que ha emanado el Ministerio de Salud. En relación con la disposición 1.7, se considera fundamental que toda jefatura, en conjunto con las personas funcionarias con discapacidad, puedan determinar aquellos apoyos o ajustes razonables que se requieren en el entorno laboral, de tal manera que podamos asegurar que se brinden de forma oportuna y que con ello se cumplan con los protocolos sanitarios. Es necesario que todos estos ajustes queden detallados en un informe escrito, el cual debe estar firmado por ambas partes. A él se pueden anexar criterios técnicos en caso de que existan. Sobre la disposición 1.8, se menciona que al amparo de las potestades rectoras en la materia, establecidas en los incisos A, C, D y E del artículo 2 e inciso B del artículo 3 de la ley número 9303 de creación del CONAPDIS, se aprueba en la sesión ordinaria número 27 de la Junta Directiva del jueves 12 de noviembre del año 2020, mediante el acuerdo JD-229-2020, las medidas adicionales de protección para las personas con discapacidad que son de carácter vinculante en la atención a la declaratoria de emergencia nacional en Costa Rica por el COVID-19, publicado en la Gaceta 5 del 8 de enero del 2021. Entre las medidas vinculantes se encuentra la medida adicional número 12, la cual indica que al ser población en riesgo, las personas trabajadoras con situación de discapacidad deberán ser consideradas prioritarias para realizar teletrabajo, sean o no sus funciones teletrabajables. De conformidad con dicho fundamento jurídico, el Ministerio de Educación Pública dispone la adopción del teletrabajo como una opción prioritaria para las personas funcionarias con discapacidad. En la disposición 1.9, relacionada al uso de la mascarilla,
Se menciona que esta es de carácter obligatorio y el uso de la careta es complementario a la mascarilla para todas las personas funcionarias y personas visitantes que se apersonen a las instalaciones del centro laboral. La obligación contenida en este párrafo no será exigida para personas con discapacidad, tal y como se establece en el lineamiento LS-PG-016 sobre los lineamientos generales del uso de mascarilla emanados por el Ministerio de Salud. En relación con el uso de la careta o protector facial, se menciona que será optativo y adicional a la utilización obligatoria de la mascarilla como equipo de protección personal. En el caso de las personas sordas y oyentes que deban comunicarse por medio de una lengua visogestual como la LESCO o una lengua de señas casera y que requieran apoyarse en gesticulaciones o hacer lectura facial, se permite el uso de mascarillas para lectura facial. O bien, la persona puede desprenderse de manera temporal de su mascarilla, siempre y cuando la persona cuente con una mampara o una división transparente y que sea antirreflejo, o bien se guarde una distancia de 2 metros entre las personas interlocutoras. Sobre la disposición 1.11, se menciona que es prohibido solicitar a las personas funcionarias con discapacidad requisitos o condicionantes adicionales a los que ya han sido establecidos por vía oficial de parte del Ministerio de Educación Pública, ya que en caso de que estos sean exigidos o sugeridos, esto puede considerarse como una acción de discriminación por motivo de discapacidad. Continuamos ahora con el siguiente apartado de disposiciones generales a cargo del compañero Luis Carlos Vega Altamirano, asesor del Departamento de Apoyos Educativos para el Estudiantado con Discapacidad. Muchas gracias, Odette. Continuando con la presentación de este protocolo, es importante aclararles en el tema que tiene relación con los centros laborales que en el apartado 1.12 se define que estos centros deben tener en formatos accesibles, llámense fotografías e imágenes sencillas y nítidas, braille, ampliación de letra, audio, videos con audio y subtítulos e interpretación de la LESCO traducidos en lenguas indígenas y otras, las medidas sanitarias dictadas por el Ministerio de Salud e información de acatamiento obligatorio emanada por el Ministerio de Educación Pública. Asimismo, es importante que tomen en cuenta que estas deben ser divulgadas tanto por medios físicos como digitales accesibles. La información, en el caso digital, debe presentarse en formato Word o PDF editable. La información en este caso se encuentra en el siguiente enlace: www.mep.go.cr Yo me cuido, yo te cuido. Es importante también recordar que a lo largo de este proceso de pandemia se han establecido una serie de protocolos. Y es en este sentido que en el protocolo que estamos ahorita analizando, se tiene presente en el punto 1.13 que ante la sospecha de que una persona funcionaria con discapacidad que presenta el virus, debe aplicarse el protocolo de atención ante posibles casos de COVID-19 y casos confirmados, ya sea dentro de oficinas centrales, oficinas regionales o bien los centros educativos del Ministerio de Educación Pública, garantizando con esto la accesibilidad de la información. Es sabido además que algunas personas con discapacidad utilizan productos de apoyo. En ese sentido,
el apartado 1.14 establece que las personas funcionarias con discapacidad harán uso de los productos de apoyo con que cuenten. Igualmente, aquellas personas que reciben el apoyo de una persona asistente o perro guía, se les debe permitir su acompañamiento en todos los contextos donde se vayan a desenvolver, siempre respetando los protocolos para la prevención a la exposición al COVID-19. Un aspecto importante también que se define y se establece dentro de este protocolo es el relacionado al tema del distanciamiento físico. Es así como podemos encontrar en el apartado 1.15, dirigido a las jefaturas de los centros de trabajo, que deben crear las condiciones que garanticen el distanciamiento físico establecido entre las personas y considerando la presencia de perros guías o personas asistentes de personas funcionarias con discapacidad, según lo indicado en los lineamientos generales del Ministerio de Salud, teniendo claro está presente una superficie de 4.5 metros cuadrados para aquellas personas usuarias de sillas de ruedas, coches, sillas adaptadas u otros para la movilidad. Es importante también recordar que es posible que en algunas situaciones particulares pueda ser necesaria la utilización de implementos adicionales de protección. En este sentido, el apartado 1.16 establece que en caso de considerarse necesaria la utilización de estos implementos adicionales a la mascarilla en las personas funcionarias con discapacidad, le corresponderá al Ministerio de Educación Pública su suministro y a su vez deberá remitirse a lo establecido en el lineamiento LS-SS-006 del Ministerio de Salud de Costa Rica, específicamente en el apartado sobre el uso del equipo de protección personal para prevenir la exposición al COVID-19 en servicios de salud y centros laborales. A continuación, se hace mención de algunos de estos implementos. Bata impermeable descartable. En este caso, se debe valorar si se usa de forma constante o en acciones específicas. Asimismo, el uso de los guantes de látex. En ese sentido, cuando la persona funcionaria con discapacidad lo estime pertinente, según la naturaleza de sus funciones, y además, esta persona valorará si los usa de manera constante o en acciones específicas. Otro aspecto importante a tomar en cuenta en este caso es el de que si no se puede mantener la distancia mínima, se debe utilizar protección ocular. Aquí podemos mencionar el uso de lentes, mamparas de vidrio o acrílico, caretas u otros. Asimismo, si hay una barrera física, en este caso la separación con vidrio o acrílico, no necesariamente se requiere de este equipo de protección personal. Es importante recordar que en el apartado 1.17 se establece que cuando una persona requiere el apoyo de guía vidente, se sugiere que quien brinda dicho apoyo utilice prendas de vestir con mangas largas o, en su defecto, mangas protectoras de sol y de manera opcional, según sea el caso, también guantes desechables. Continuando con el desarrollo de este protocolo, podemos mencionar en el apartado 1.18, dirigido a las jefaturas, que son estas las que gestionan la realización de las adaptaciones posibles para evitar o reducir el contacto físico con superficies durante los procesos de movilidad. Incluso si la persona funcionaria con discapacidad lo estima pertinente, puede usar guantes. Además,
fomenta el uso de las herramientas digitales en las labores a desarrollar. Para el apartado 1.19, este protocolo establece que son específicamente las jefaturas las que establecen, para efectos de simplificación de trámites y reducción del contagio, procesos administrativos accesibles para que las personas funcionarias con discapacidad realicen sus labores de forma segura. En ese sentido, se define la utilización del marcador de firma digital o con reconocimiento facial y voz al ingreso y salida de la jornada laboral en lugar del registro escrito a mano. Otro ejemplo puede ser que en el uso de la ficha de registro de firma, cuando se lleve el registro impreso, para que la persona con discapacidad visual reciba el apoyo sin tener contacto físico, velando porque cada funcionario utilice